No lleva discurso hoy y... No tiene comentario, quiero decir. El problema de toda glosa, de todo comentario sobre la palabra literaria es que siempre empobrece lo que justamente impresiona. Siempre he sido partidario de no explicar absolutamente nada. Yo creo que el hecho de que hayáis leído vuestros poemas tiene la ventaja de que efectivamente no tienes que explicarte sobre aquello que crees que has hecho, porque aquello que finalmente ha resultado es lo que el lector, en este caso... Los poemas no cuajan en una lectura, los poemas en una lectura seria, digo, ¿no? Los poemas cuajan quizás en muchas lecturas, tanto los de Javier como los míos. No son poemas de una simple lectura, y menos en voz alta, por supuesto. Yo creo que además invitaría a cualquier persona que tenga cierto reparo, del que hablaba Javier inmediatamente antes. Toda persona que tenga cierto reparo a la poesía, le invitaría a que cogiera estos libros o cualquier otro libro de poesía y lo abriera de manera fortuita, casualmente, en una página y empezara a leer. Y se dejara llevar efectivamente por la musicalidad y se dejara llevar por algo que en principio desconoce qué es lo que precede y lo que sucede. Y quedara impresionado, en el sentido, diríamos, fotográfico de la expresión, por lo que la palabra le está diciendo. Le comentaba a Juan, antes de ayer, algo que para mí ha sido una experiencia sobrecogedora desde el punto de vista de la poesía. Y es, tiempo atrás leí la poesía metafísica y amorosa de Quevedo, y la tenía en mi biblioteca y la había olvidado. Un día, de manera accidental, en la sección de poesía de una librería, abrí los poemas, una nueva edición de los poemas de Quevedo. Bueno, por un solo verso compré el libro. Por un solo verso, no digo por un poema, por un solo verso. Entonces, en estos libros hay, en estos poemarios, versos que de verdad retienen al lector y que lo obligan no a leer, sino efectivamente a leer. No intentemos captar el sentido inmediato de las cosas, porque eso sería, digamos, el error de acceso a la poesía, sino que dejémonos llevar precisamente por esa musicalidad, por el ritmo y por las palabras que al final, las palabras que ahí aparecen, están justificadas. De todas maneras, o sea, estoy de acuerdo contigo, obviamente, no hay ninguna obligación de leer poesía. Absolutamente ninguna, ¿eh? No, es obligatorio. Ojalá. ¿No estás de acuerdo? Bueno, perdón. Ojalá que algunos de los versos de estos dos libros, algunos, como decía el poeta que no recuerdo el recitado, ojalá que algunos de estos versos empiecen cuando acaban. No, por ahí no te digo. No sé nada, luego te lo cuento. Bueno, yo creo que ya llevamos una horita, ¿no? Sí, Llevamos una horita. Yo creo que, bueno, agradecerles a Juan Planas y Javier Jover la magnífica sesión que nos han dado, los magníficos libros que nos han